El libro del profeta Zacarías tiene una gran atracción por su carácter misterioso que lo hace de repente bastante oscuro. San Jerónimo lo calificaba de oscurísimos. Este libro es de los profetas menores, el más largo, junto con Oseas. Ambos tienen 14 capítulos. Zacarías tiene 210 versículos. Este libro es profundamente complejo para su comprensión y por eso en la exégesis requiere una especial dedicación y es muy desconocido. El libro de Zacarías es un libro que en el texto hebreo, presenta ya ciertas dificultades, aunque está ausente del Códice de Alepo, y en ese sentido tiene una dificultad, pero el texto hebreo masorético lo podemos conocer a través del Códice de Leningrado del año 1008, y este texto hebreo está muy bien conservado ahí en el Códice de Leningrado, entre los folios 471 a 478. Pero gracias a los descubrimientos que se han hecho en el desierto de Judea, en Qumran, a partir de 1947, hemos tenido un aporte enorme. En la Cueva 4 hay 7 manuscritos de los profetas menores que permiten de alguna manera una confirmación, porque hay una coincidencia con el texto masorético, y entonces nos dan una seguridad textual mucho más notable, mucho más cercana al texto primitivo. Además tenemos la Septuaginta, el texto griego, la traducción al griego hecha por los judíos en Alejandría en el siglo II a.C., que también permite, aunque sea una traducción en otro idioma, pero permite también tener confirmación de la seguridad de que estamos realmente ante el texto primitivo. El nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado, ¿eh? Y así se lo aprovecha esa etimología en el capítulo 1 de San Lucas, cuando se habla de ese otro Zacarías que es el padre de Juan Bautista. Efectivamente, el verbo hebreo zahar significa acordarse, y probablemente está implícito el nombre de Yahvé, el nombre del Señor, en su forma abreviada en la etimología de Zacarías. Y bueno, el nombre en el Antiguo Testamento lo llevan cerca de 30 personas, por lo menos a partir de las fuentes posexílicas, particularmente del cronista, eh, dado que ahí se menciona muchas veces distintos Zacarías. Unos son profetas, otros sacerdotes, varios, otros reyes, y bueno, todos estos personajes, muy difícil, no tenemos otros datos, otras fuentes para poder saber si hay en alguno de ellos coincidencias. Y por otra parte, como decíamos, tenemos el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando del profeta Zacarías, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Es un profeta posexílico del momento del retorno de Babilonia, cuando ya Ciro Persa había vencido el año 539 a a los babilonios, y entonces terminó el dominio babilonio y empezó la era persa, una era de restauración, como se ha llamado, y entonces Ciro, el año 538, mediante su edicto, permitió el regreso de los deportados desde Babilonia, y entonces comienzan ese difícil retorno a la tierra, y bueno, a poder rehacer toda la vida litúrgica, religiosa, ahí en la tierra de Israel. Y entonces, en ese contexto tenemos estos 2 profetas del retorno, que son Ageo y Zacarías. Ambos aparecen juntos, mencionados en libro de Esdras,
y como protagonistas, ¿no es cierto?, de esta restauración en torno al año 520 y como parte fundamental de la motivación para poder reconstruir el templo. Estamos hablando entonces de un profeta post-exílico. Zacarías tuvo un ministerio bastante breve, de unos 2 años, desde el año 520 hasta 518, y no tenemos más información sobre él que lo que sabemos a través de esas dos afirmaciones que hay en Esdras 5 y Esdras 6 y el propio libro de Zacarías. Dentro de la exégesis ha sido muy interesante y muy sólida este debate sobre el hallazgo dentro del libro de Zacarías, dentro de los 14 capítulos de Zacarías, obras distintas, ¿ah? Obras de autores diferentes y de épocas distintas. Entonces, por lo menos hablar de un proto-Zacarías y de un deutero-Zacarías, con los motivos que la misma crítica literaria usa, que son los motivos ya sea de contexto histórico, en los cuales se origina cada texto, ya sea del estilo literario o ya sea de las ideas teológicas. Efectivamente, hay ciertas particularidades, ¿no es cierto?, de los capítulos 1 al 8, que están muy centradas en la reconstrucción del templo y en personajes humanos de los cuales Dios se vale, como son dos personajes protagonistas de la comunidad posexílica en el año 520, que era el sumo sacerdote Josué, con el mismo nombre de aquel antiquísimo ayudante de Moisés, ¿no es cierto?, muy anterior. Y entonces el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, que era descendiente de David y que se esperaba también que pudiese transformarse en rey. Estos dos personajes, Josué y Zorobabel, van a ser muy importantes para entender el libro de Zacarías. Entonces, los capítulos 1 al 8 hablan de Josué, de Zorobabel, hablan de la reconstrucción del templo. En cambio, en los capítulos 9 al 14, que la exégesis denomina más bien Deutero-Zacarías, ya no se menciona un rey concreto o un futuro rey concreto, sino un futuro rey anónimo, y ya no es tema propiamente tal la reconstrucción del templo. No hay hay una centralidad, por supuesto, de Jerusalén y de Sion, pero no hay propiamente no es tema ya la reconstrucción, ya se supone que ya el templo está construido. Y entonces, pero hay una mirada mucho más escatológica, e incluso dentro de ese bloque de los capítulos 9 al 14 es común, o al menos algunos exégetas incluso hablan de un trito Zacarías, en los capítulos 12 al 14, que ya sería una obra distinta del Deutero Zacarías. Pero a pesar de estas distinciones que hacen los exégetas entre proto, deutero, trito, Zacarías, hay que reconocer que hay hilos comunes que atraviesan todos los 14 capítulos del libro y que lo vinculan muy bien. Uno de ellos es lo que se llama la teología de Sion, o sea, esta convicción de que Jerusalén es una ciudad santa donde habita Dios y donde todos los pueblos van a poder ser acogidos para encontrarse con Dios, y hay que peregrinar a Sion, que es una ciudad, es como la capital espiritual del mundo, Jerusalén. Entonces esa centralidad de Jerusalén, o lo que se llama la teología de Sion, por el monte donde estaba construida la ciudad y el templo, es algo fundamental que atraviesa todo el libro de Zacarías. Lo mismo también la acción del Espíritu y la figura del Mesías y esa mirada salvífica más bien
que combina lo nacional con lo universalista. O sea, por una parte lo nacional, un cierto nacionalismo judío, que Dios protege a Israel, Dios lo ha elegido, pero por otra parte una apertura a todas las naciones para encontrarse con Dios en Jerusalén. Bueno, entonces la época del proto-Zacarías, estamos hablando entonces en el año 520, estamos hablando de comienzo del periodo posexílico. En cambio, el Deutero-Zacarías sería unos 200 años posterior. Hay una mención, ¿no es cierto?, implícita de los griegos que nos hace pensar que ya estamos en el siglo IV. Bueno, la estructura del libro de Zacarías, del proto-Zacarías, se puede encontrar una cierta estructuración en base a las fórmulas cronológicas que de alguna manera están estructurando todo el texto. Hay una introducción al comienzo, que es un llamado a la conversión. Luego vienen las 8 visiones que se menciona, y luego una cierta conclusión del proto-Zacarías con oráculos y promesas mesiánicas. Cada una de las visiones que aparecen en el libro tienen una estructura, ¿no es cierto?, también propia, un esquema, en la cual se describe la visión, se pregunta cuál es el significado de la visión, y el ángel intérprete explica e interpreta, aclara la misión. Bueno, entremos entonces en el mensaje propiamente de Zacarías 1 al 8, lo que llamamos el proto-Zacarías. El tema central es la restauración del templo, que era tema también del libro pequeñísimo de Ageo, y bueno, eso como una gran bendición, que el templo de Jerusalén, que había sido dramáticamente destruido el año 587 por los ejércitos de Nabucodonosor, cuando partieron al exilio los judíos. Bueno, este templo, que es el centro de la vida espiritual de Israel, se va a reconstruir. Bueno, capítulo 1, Zacarías 1, es un llamado a la conversión. Dice, convertidos a mí, oráculo del Señor Sabaoth, y yo me volveré a vosotros. Shubu elai nehum Adonai Sebaot, vea shub elechem. Bueno, volverse a Dios, la conversión. Entonces, volved a mí, convertirse es eso. Ese shubu, ¿no es cierto?, es volver, convertirse a Dios. Y ahí mismo en el capítulo 1, después de comenzar con ese llamado a la conversión, comienza ya las visiones. La primera visión, que va en los versículos 7 al 17 de ese capítulo 1, es una visión de jinetes, ¿no es cierto?, que van sobre caballos de colores, que recorren la tierra y que dan cuenta de esa visita, ese recorrido por la tierra, y describen que todo está en paz. Esa paz en este contexto es negativo, quiere decir que está todo igual, que no hay novedad, que Israel sigue siendo, ¿no es cierto?, un pueblo sometido, ¿no es cierto?, en este caso a los persas, que Dios parece inactivo, que Dios parece indiferente. Entonces es una paz que no es buena noticia, esa paz. Y bueno, frente a eso surge la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás sin apiadarte? ¿No es cierto? Ad matai, ¿hasta cuándo? Y bueno, ahí viene en el capítulo 1 ya está ese anuncio positivo de salvación. Yo vuelvo a Jerusalén con misericordia y allí será reconstruida mi casa. Y todo esto porque Dios tiene celos, ese amor apasionado por su pueblo, y entonces Dios quiere que el templo sea reconstruido para su gloria. Bueno, el capítulo 2 de Zacarías narra la segunda visión, en la cual aparecen unos cuernos, que los cuernos, estos cachos, ¿no es cierto?, de estos grandes animales, ¿no es cierto? Los cuernos son
expresión de fuerza, esa es la idea, ¿no es cierto? Los cuernos expresan la fuerza, ¿no es cierto? Y expresan, ¿no es cierto? Representan la potencia de las naciones enemigas, que son las que afligen a Israel, y aparecen los herreros que derriban esos cuernos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se quiere anunciar positivamente que las naciones van a ser vencidas por Dios y que entonces va a venir una época positiva para Israel. La tercera visión, también ahí mismo en el capítulo 2 de Zacarías, es la del medidor, o sea, una persona que anda con un cordel para medir Jerusalén. Es lo que se hace cuando se va a construir, ¿no es cierto? Se va a reconstruir el templo, entonces hay que tomar medidas, hay que trazar el terreno, entonces ahí se va y mide no solamente el terreno del templo, sino el terreno de la ciudad, y entonces explica, ¿no es cierto? Yo voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo, ¿no? Y la conclusión de esa medida es que es algo enorme lo que va a hacer, ¿ah? Esta ciudad tan grande, ¿ah? Entonces se anuncia positivamente que Jerusalén va a ser muy, muy enorme y que al mismo tiempo va a estar totalmente protegida por Dios. En, en ese tiempo, ¿no es cierto?, la protección se la daban las murallas, pero ahora la muralla que proteja Jerusalén, que proteja la ciudad santa, va a ser Dios mismo, ¿no es cierto? Yo seré para ella una muralla de fuego. ¿Ah? Entonces, Domat Esh, bueno, esta Jomat Esh, ¿no es cierto?, el fuego, ¿no es cierto?, el fuego de Dios que protege la muralla, ¿ah? Y yo va a estar alrededor, pero Dios también va a estar dentro, ¿ah? Y dice, seré su gloria en medio de ellos. ¿Ah? Entonces, la Kabod, la gloria de Dios, va a estar dentro de Jerusalén. Entonces, Jerusalén va a ser como un cielo en la tierra. Bueno, y ahí viene después de esa visión, viene una exhortación para que los exiliados, para que retornen, para animar a los deportados que se vengan. Muchos de ellos habían prosperado en Babilonia, eh, también los asustaban las noticias de la pobreza que había en Israel, ¿no es cierto?, en Palestina, entonces por eso no querían regresar. Entonces hay que animarlos a que regresen y que realmente lo espera una maravilla que Dios va a hacer, no es todavía presente, es algo de futuro, pero que va a ser ahí en Jerusalén. Bueno, capítulo 3 de Zacarías contiene la cuarta visión, que es una visión distinta, ya no tiene el mismo esquema, y por eso hay algunos exégetas que consideran que esta visión es un caso aparte desde el punto de vista exegético, y ahí figura Josué, el sumo sacerdote, compareciendo ante el juicio de Dios, y entonces ahí es acusado, dentro de la corte celestial, dentro de ese tribunal, hay como un fiscal que es llamado Satán, que no es todavía la demonología tal como después va a ser enseñada en la revelación, como un ángel caído totalmente al margen de Dios, no. Aquí aparece Satán como una figura que forma parte de esa corte celestial, pero que tiene esa misión de fiscalizar, de hacer ver los pecados, los defectos, ¿m? Y entonces acusa al sumo sacerdote y el sumo sacerdote va a ser purificado y eso se hace a través del gesto de las vestiduras, ¿ah? Se le quitan las vestiduras sucias y se les ponen vestiduras limpias, dignas, vestiduras de fiesta, y además se anuncia que Dios va a suscitar, dice, yo suscitaré a mi servidor germen, el semaj, el germen, un brote. Y bueno, y ese brote, de alguna manera, conecta con las antiguas promesas dinásticas de la dinastía davídica, ¿no es cierto?, de Isaías 11, que saldrá un vástago, ¿no es cierto?, un brote del tronco de Jesé. Bueno, probablemente se refería a Zorobabel, que se esperaba que por ser de dinastía davídica y por ser la autoridad civil, y aunque fuera todavía gobernador en ese momento, pero que iba a ser ungido, que iba a ser coronado,
y entonces iba a transformarse en un rey, y por eso de esa manera iba a cumplir esas promesas mesiánicas. Bueno, pero se anuncia, pero después Zorobabel misteriosamente desapareció de la historia, parece que murió pronto, algo pasó que no desaparece, no se sabe qué fue de él, y entonces que después se vio como en vez de Zorobabel el mismo Josué podía asumir esa función, porque de hecho el sumo sacerdote en los tiempos posexílicos era realmente el líder, el conductor del pueblo. Bueno, en el capítulo 4, de Zacarías 4, está la quinta visión, en la cual aparece el candelabro a la menorá, que es algo muy importante dentro del templo, pero Zacarías lo ve en una visión, en estas visiones nocturnas, y esta menorá, este candelabro, que representa a Dios, que representa también la cercanía a Dios y la visión de Dios, porque tenía 7 brazos, el candelabro, las 7 luces para expresar la luminosidad de Dios y la visión que Dios tiene de todo. Y entonces desde el candelabro, al lado del candelabro, hay 2 olivos, y entonces esas 2 ramas de olivo derraman aceite, se comunica el aceite dorado a través de ciertos tubos como de oro, cañerías como de oro, y entonces se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, y entonces la respuesta, la explicación, estos son los 2 ungidos, los 2 hijos del aceite, los 2 ungidos, que son los que en la visión aparecen que van a tener la conducción religiosa, o sea, el sumo sacerdote, y la conducción civil, o sea, el rey, y entonces ambos ungidos, ambos dotados del Espíritu. Entonces un ungido, un Mashiach, es alguien que es un verdadero Jesús, un verdadero lleno, ungido del Espíritu. Bueno, entonces esta promesa del capítulo 4 es una promesa que anuncia de alguna manera como 2 roles mesiánicos, un mesianismo real, ¿no es cierto?, descendiente de David, y un mesianismo sacerdotal, aunque claro, en el Nuevo Testamento se cumplen ambas en Jesucristo. En el Antiguo Testamento eran figuras diferentes, pero Jesucristo va a tener todos estos aspectos, ¿no es cierto?, profeta, sacerdote, rey, en fin. Bueno, en el capítulo 5 del libro de Zacarías, aparece la sexta visión, aparece un rollo volando. Bueno, este rollo, un rollo enorme, es una visión, el rollo, algo negativo, ¿no es cierto? El rollo ahí es la maldición, o sea, es efecto de los pecados que tiene el pueblo, pero este rollo es sacado, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere mostrar es que Dios purificará a su pueblo de la maldición, de los pecados, y va a ser purificado, sancionado, en fin, los pecados. Y bueno, eso análogamente a esa sexta visión de este rollo, de esta maldición que es sacada, en la séptima visión, en el mismo capítulo 5 de Zacarías, aparece la séptima visión, que aparece un estanque grande, un recipiente como unos 45 litros, y que tiene adentro una mujer. Y esa mujer, se dice ahí que es la maldad, y que, bueno, y entonces, y es tomado ese estanque, sacado de Israel y llevado, ¿no es cierto?, hacia el oriente, hacia Senaar, hacia Mesopotamia, hacia Babilonia, y ahí va a ser entronizado. Entonces esta visión también tiene este sentido de purificación, o sea, se saca la maldad de Israel en ese estanque, sacado de Israel y llevado a Babilonia, y ahí va a ser entronizado, en fin, otro tema. Bueno, después en el capítulo 6 de Zacarías está la octava visión, y aquí aparecen 4 carros, ¿no es cierto?, tirados por caballos de colores. Estos colores tienen distintos sentidos. El color blanco parece positivo, pero después los otros colores, ¿no es cierto?, son negativos, ¿no es cierto? El rojo, el negro, el café, ¿no es cierto?,
representa la guerra, el hambre, la muerte. ¿Ah? Bueno, entonces son calamidades que vienen, ¿ah? Y esas calamidades eh, que se desparraman así sobre las naciones van a traer una salvación, un bien para Israel. O sea, es una visión positiva en la cual se anuncia de alguna manera un bien, un bienestar para Israel. Bueno, y ahí aparece la coronación de Germen, ¿ah? De este personaje ungido, que probablemente se refería originariamente a Zorobabel, y luego ya fue sustituido por Josué, por el sumo sacerdote. En el capítulo 7 tenemos ahí el texto sobre el ayuno, cuando se viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene estos ayunos, ¿no? ¿Para qué seguir ayunando? Todas las prácticas de ayuno que se tiene en Israel. O sea, bueno, ¿para qué rezamos? ¿Para qué nos mortificamos? ¿Para qué hacemos todo eso? Bueno, y entonces el juicio de Dios es que es por la no recta intención que tiene. ¿Ah? Ustedes ese ayuno lo hacen por ustedes mismos. ¿Ah? Y que ese ayuno no ha sido acompañado de una preocupación por los pobres, por la justicia. Entonces ahí Zacarías 7 dice, hagan justicia de verdad, practiquen mutuamente la fidelidad, la misericordia, no opriman a la viuda, ni al huérfano, al extranjero, ni al pobre. ¿Eh? Entonces ahí está toda la dimensión social de esa justicia, la sedacá que Dios espera, ¿no es cierto? Y que no sea solamente un ayuno o una oración puramente de espiritualidad intimista, solo individual. Bueno, después en el capítulo 8, que ahí con ese ya va a terminar el proto Zacarías, porque ya decíamos que del 9 al 14 es otra realidad, ¿no es cierto? Otro libro, el Deutero Zacarías, incluso el Trito Zacarías, 12, 14, pero hasta el capítulo 8 entonces es el proto Zacarías, y entonces viene todo de nuevo animarlos a reconstruir el templo, el santuario, y que va a ser un centro religioso, ¿ah? Y que la ciudad de Jerusalén se va a llenar de vida, y van a estar los niños jugando en las plazas, y van a regresar todos los judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora, y van a venir las naciones, van a querer venir también a Jerusalén, ¿no es cierto? Y van a tomar un judío y le van a decir, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Así que ese es el mensaje principal del proto Zacarías, de este profeta del año 520, un mensaje positivo, pero que pasa por la purificación, y que toda esta purificación va a tener consecuencias muy, muy favorables, de gracia, pero todo eso a través de la construcción del santuario, a través de la construcción del templo, y a través de estos personajes fundamentales que son los conductores del pueblo, el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel.